ya está en contacto nuestra entrevistada Alicia Castro, ex embajadora argentina en la República Bolivariana de Venezuela y en el Reino Unido durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Es un honor para todo el equipo del Amor es Más Fuerte, Dayana. ¿Alicia? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, Alicia Castro, decía, es un honor poder sacarte al aire, que tengas un minutito para conversar con nosotros. Tengo en el equipo a Pablo Napoli, especialista en temas de política internacional, que le hemos pedido que nos ayude. Pero bueno, Alicia, conversar con vos acerca de algunos temas que nos vienen llamando la atención. Por ejemplo, ¿cómo pasamos del ALCA a las relaciones carnales? Bueno, eso hay que preguntárselo a los adeptos de Milei, ¿no es cierto? Es decir, me imagino que te referís al rechazo de Argentina y del continente por el ALCA a las relaciones carnales, ¿no? Nosotros tuvimos una década muy importante de progresos en materia de unidad del bloque regional, tan importante que la verdad es que era impresionante que por primera vez en 200 años hubo un grupo de dirigentes, de líderes de izquierda y progresistas en nuestra América, comandante Hugo Chávez, Fidel Castro, Ortega, los dos gobiernos Kirchner, Lula, Mujica, Correa, y coincidieron en la importancia de volver a unir a América Latina y el Caribe como soñaron nuestros libertadores San Martín, Bolívar, que luego de la liberación del Imperio Español hicieron todo lo posible para unir a nuestros pueblos en la conciencia, en el conocimiento de que solamente unidos podríamos tener independencia política y soberanía económica. Así que en la década pasada tuvimos la suerte, la alegría de poder protagonizar, de poder participar en esa unidad de América Latina y el Caribe, que tuvo una institucionalidad supranacional muy organizada. Por ejemplo, la UNASUR tenía un Consejo de Seguridad que impidió 2 golpes de Estado. Probablemente ustedes recuerden, uno en Ecuador y otro en Bolivia. Tenían además una organización de todo lo que fuera declaraciones diplomáticas. Luego se constituyó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el primer bloque con todos los países de América Latina y el Caribe, con Cuba y sin la tutela de Estados Unidos y de Canadá. Así que habíamos avanzado mucho en la consolidación de un bloque regional que nos permitía actuar responsablemente en la construcción de un mundo multipolar, no un mundo con una hegemonía dominado por los Estados Unidos, sino un mundo multipolar, pluripolar, de naciones iguales y soberanas para construir ciudadanías también igualitarias. Y bueno, de eso después tuvimos gobiernos de derecha como el gobierno de Macri y ahora el gobierno de Milei, que han desandado cada una de esas instancias. Milei no le presta atención al Mercosur, ni a la UNASUR, ni a la CENAC, solamente ha colocado a la Argentina al servicio de los intereses de Estados Unidos y particularmente de Israel. Precisamente, el alineamiento de este gobierno con forma cipaya a los intereses extranjeros, ¿no? Hacen que pensemos que esta presencia de Alvin Hoxley, el jefe del Comando Sur, la base
militar que quieren instalar en Ushuaia, base militar conjunta, se torna de una gravedad geopolítica que trastorna. Sí, es muy peligroso porque nosotros tenemos al sur de nuestro continente, las Islas Malvinas, tenemos una base militar gigantesca que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, tanques, misiles, aviones de combate y hasta un submarino con capacidad nuclear. Eso lo tenemos nosotros en nuestras Islas Malvinas. Es decir, y vemos además que no solo no hay una protección de nuestra soberanía, sino al contrario, hay una entrega deliberada de nuestra soberanía, de nuestros recursos en Malvinas al ocupante, al invasor. Y además, Malvinas es puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Y en un mundo superpoblado, con calentamiento global, digamos, nosotros necesitamos esos recursos que hay en la Antártida: agua, tierras raras, krill, pesca, gas, metano, etcétera. Y eso es el Reino Unido el que tiene la intención, como desde el siglo XVIII, de apropiarse de todo cuanto haya en un lugar geoestratégico que es la confluencia de nuestros dos océanos. Así que la verdad es que estamos en un momento muy desgraciado de la política argentina y de la política exterior argentina. Yo entiendo que la mayoría de las personas no tiene tiempo de pensar en la geopolítica, apenas tiene tiempo de pensar cómo llegar a fin de mes, pero la geopolítica tarde o temprano va a repercutir en nuestra vida cotidiana. Tengo en mi equipo un compañero, Pablo Napoli, quien se especializa en estos temas, y bueno, le pedíamos que nos acompañara el día de hoy. Le hago el pase para que te pueda hacer alguna consulta. Pablo. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, un honor poder conversar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Yo te quería consultar, si no estás viendo, o por ahí que nos compartas tu visión de esta propuesta, de esta base conjunta que quieren hacer, además con financiamiento norteamericano en Ushuaia, pero que yo entiendo por lo menos que está en línea con una ofensiva norteamericana en todo el planeta, donde estamos viendo el financiamiento de la defensa de Taiwán, como ha aumentado últimamente. Perdón, quiero decirte que se escucha bastante mal. Yo escucho bastante mal, no te escucho muy bien. Perdón. Le pedimos a Diana si puede subir el retorno. ¿Puede ser? A ver, Pablo, intenta. Sí, te decía ahora sí. Que yo estoy viendo el intento de construcción de esta base conjunta en la Antártida, en Ushuaia, con Estados Unidos, como un brazo más, digamos, de una ofensiva contra todo el planeta de Estados Unidos, donde vemos financiamiento a la defensa de Taiwán, donde vemos participación de la OTAN en la guerra de Ucrania y donde estamos viendo el intento de crear una base conjunta en Ushuaia para ocupar toda esta zona. No sé cómo lo ves vos. Bueno, en el siglo XVIII, la primera vez que pasó un navegante británico por esta zona en nombre de la corona, miró las islas, que por supuesto no se llamaban Malvinas en ese momento, y dijo: estas islas, Lord Anston, en estas islas, en tiempos de paz nos servirán para abastecernos de todo cuanto necesitamos, y en tiempos de guerra nos hará dueños de los mares, masters of the seas. Bueno, ese intento de estar anclados en un lugar estratégico como es la confluencia de los dos océanos prevalece hoy. No es solo el interés de quedarse con nuestra pesca, que es cuantiosa, no es solo el interés de quedarse con las exploraciones de petróleo que están iniciando, sino es un interés sobre todo geoestratégico de tener una base que no es solo británica, es una base que responde también con toda naturalidad y facilidad a los intereses de
otanistas, a los intereses de la OTAN. Es una base que puede ser utilizada por los Estados Unidos. De hecho, han hecho ejercicios conjuntos desde Malvinas usando como hipótesis de conflicto la Argentina, ¿no? Tiran misiles contra el mar argentino. Y sí, efectivamente, es un peligro, sobre todo para nosotros, que teníamos una definición muy clara como América Latina, región de paz, ¿no? Aparte de que es una zona libre de elementos nucleares según el Tratado de Tlatelolco. Todo eso no se cumple más porque efectivamente nuestra base militar en Malvinas tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear, ¿no? Y el gobierno de Milei está respondiendo directamente a todos los pedidos y ambiciones del opresor, del usurpador, del Reino Unido, a todas y cada una. A ese señor que preside la Argentina es el que dijo que tenían derecho los kelpers a decidir si quieren pertenecer o no a la Argentina o al Reino Unido. Bueno, él dijo que pueden votarnos con los pies, ¿no? Es notable las expresiones que usa el presidente, porque esa es una expresión, seguramente no se la escucharon oír a nadie, no se la escucharon decir a nadie, ¿no? Porque el presidente usa un anglicismo, es una forma que no existe en el español. Votar con los pies se refiere a cuando alguien cambia de idea y se mueve de un lugar al otro. Pero el presidente, digamos, lo que ha ignorado, poniendo en riesgo la negociación de Argentina, que se debería estar celebrando entre Argentina y el Reino Unido, porque desde el año 1965 hubo un reconocimiento de las Naciones Unidas de que existe una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que debe resolverse en forma pacífica y diplomática por ambas partes. Es decir, los habitantes de las Islas Malvinas no son una tercera parte que opina en esta controversia, no tienen voz en esta controversia. Es entre la Argentina y el Reino Unido, porque se trata de un caso colonial especial y particular, no es un pueblo que haya sido colonizado, no han sufrido los habitantes de Malvinas una colonización, sino que al contrario, el Reino Unido ocupó en 1833 por la fuerza a las Islas Malvinas, desalojando el Estado argentino que allí estaba administrando, y fue imponiendo, y sigue imponiendo hasta el día de hoy, con una férrea política migratoria, sigue imponiendo, digamos, los habitantes son británicos, ¿no? Son habitantes de las Islas Malvinas, son británicos. Entonces, digamos, el presidente no debería ignorar que no existe el derecho a la libre determinación para un pueblo que no ha sido sojuzgado, ¿no? Sin embargo, habló como para regalar la soberanía de nuestras islas. Sí, Alicia, yo por ahí te quería consultar lo siguiente. ¿Vos ves un peligro y cómo lo caracterizás entre esta base militar que quieren armar con Estados Unidos y el Tratado Antártico que tiene fecha de vencimiento próxima? Sí, también, digamos, parte de esa ambición es la incursión en la Antártida, ¿no? Así que sí, claro que lo veo muy riesgoso. Por el tema de Malvinas, nosotros hemos hecho un pedido de juicio político al presidente Milei. Hemos hecho ya varios pedidos de juicio político al presidente Milei. ¿Les interesa que hablemos de eso? Sí, por supuesto. El 22 de abril del año 2024 hicimos el primer pedido de juicio político hace un año por el mal desempeño y la posible comisión de delitos, por el ajuste económico, que nosotros llamamos un genocidio económico, por la ley Bases, que el Ejecutivo asumió la suma del poder público, por la instigación a cometer delitos, porque hizo un discurso donde alabó a los evasores,
y por apología de crímenes de lesa humanidad por un video que emitió el gobierno el 24 de marzo del año 2024, en el que se muestran negacionistas de los crímenes de la dictadura. El negacionismo, amigos, no es una opinión, es un crimen. Luego, el 25 de junio del año pasado, hicimos una ampliación cuando Milei inició su campaña para destruir el Estado, ¿no? Cuando dijo que era un topo, que podía hacerlo con facilidad porque lo hacía desde adentro. En enero de este año hicimos un nuevo pedido de juicio político por las expresiones amenazantes de Milei, que se comprometió a, abro comillas, perseguir donde se encuentren a estos hijos de puta zurdos de mierda, cierro comillas con las bonitas palabras del jefe de Estado. Son expresiones obviamente fascistas, también descalificó a las diversidades, tildó a los homosexuales de pedófilos, negó los femicidios e impugnó la protección de las mujeres, niños y niñas. Y a todo esto corresponde la desarticulación total de estamentos del Estado protectorios de los ciudadanos en distintos ámbitos. En febrero hicimos una ampliación ligada al escándalo de la criptoestafa, porque es evidente el papel determinante orientado a defraudar a miles de ingenuos inversores. La participación que tuvo el presidente fue central, y el 25 de abril hicimos un pedido, una promoción de pedido para promover un juicio político contra el presidente Milei y su canciller Bertein por la cantidad de actos y omisiones con los cuales están entregando la soberanía de Malvinas. Una extensa labor que lamentablemente no rinde frutos, ¿verdad? Porque esos pedidos de juicio político fundamentados, sustentados en hechos comprobados, quedan ahí en la puerta. Bueno, estos pedidos de juicio político están extraordinariamente acompañados, te voy a decir, porque han sido firmados por Pérez Esquivel, por Tati Almeida, por Zaffaroni, por dirigentes sindicales como los dirigentes sindicales de la CTA Autónoma, por personas de la ciencia como Kornblit, etcétera, etcétera, etcétera. Los hemos presentado ante la Cámara de Diputados, que es la Cámara que debe iniciar el juicio político, pero la Cámara de Diputados ni siquiera ha conformado todavía la comisión de juicio político. Es decir, pareciera que la oposición parlamentaria no quiere pasar a la ofensiva. Lo digo con preocupación y con dolor. Nosotros hicimos hace un tiempo un acto en el Congreso donde presentamos el anteúltimo proyecto de juicio político, y ahí hubo presencia de diputados. Vino el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, la diputada Tolosa Paz, otros diputados, 4 o 5 diputados. Pero sí, estuvimos presentes y ahí vimos que había personalidades de la cultura también. Así como es. Cristina Vanegas. Pero no, así es, sí. Pero no vemos, digamos, una continuidad en la acción de los diputados para promover el juicio político, que es una herramienta constitucional para destituir al presidente de la Nación. Yo creo que si hubiera en nuestra Constitución una instancia revocatoria del poder político, no tengo duda de que los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que hoy están, los que eran pobres en la miseria, los que eran de clase media en la pobreza, y todos los demás angustiados, ¿no? Porque además es un gobierno insultante, es un gobierno que nos llena de vergüenza, es un gobierno que maltrata a los ciudadanos que debería cuidar. Yo no tengo duda de que los ciudadanos y ciudadanas optarían por revocar el mandato al presidente Milei. Por ahí todo lo que vos estás diciendo resalta la importancia de las elecciones que vamos a tener en los próximos meses, ¿no? Lo importante que es poder meter legisladores,
diputados, senadores, que entiendan todo lo que vos estás explicando para que todo esto se pueda movilizar un poco. Mira, yo me acuerdo, y ustedes se acordarán también, cuando estaba el grupo de los 8 en la Cámara de Diputados durante el gobierno de Menem. Sí, sí. ¿No les suena? Sí, sí. Por supuesto, sí. El grupo de los 8 era un grupo, bueno, Chacho Álvarez, Germán Abdala, el Conde Ramos, no me acuerdo, Moisés Fontela. Me acuerdo que había 8 diputados de la oposición que todo el tiempo estaban marcando agenda política, todo el tiempo marcaban agenda política. Y nosotros ahora tenemos 99 diputados de la oposición y no veo, repito, lamentablemente, una oposición parlamentaria que esté a la altura de las circunstancias. Vos decís que se necesita un poquito más de coraje. Se necesita coraje siempre. Ahora, el coraje es contagioso, así que vamos a tratar de dar una manito. Y por supuesto exigiendo, ¿no? Me parece que este es un pueblo que tendría que exigir también a sus legisladores, no solamente protestar. Yo estoy en Twitter todo el día, pero la verdad es que los legisladores tienen, y las legisladoras y los dirigentes políticos tienen algo más que hacer que tuitear. Me parece que tienen que actuar, ¿no? Y tienen que actuar con los resortes y las herramientas que la Constitución nos provee. Y la Constitución nos provee esta herramienta que es el juicio político para destituir al presidente. Por lo menos tendrían que tratarlo, ¿no? Porque acá se está realizando un verdadero genocidio económico. Pagar 300.000 pesos de una jubilación mínima y pretender que esa persona viva, coma, compre remedios, pague el alquiler y pague las expensas. La verdad es que es de un cinismo impresionante. Y además pegarle cuando se queja, ¿no? Pegarle ¿cómo? Cuando dice yo esto no lo puedo hacer. Que además la actitud de pegarle cuando dicen yo esto no lo puedo hacer, no puedo comer con lo que me estás pagando. Y van y le pegan, los gasean. Bueno, pero entonces esos que señalas, compañera Alicia Castro, es realmente me quedé enganchada en eso. El rol de los congresales, los congresistas, pero además el rol del pueblo demandando, porque no se trata solamente de quejarse, ¿no? Cada uno en el lugar que ocupa tiene que ejercer su opinión y llevar adelante hechos concretos. Así es, así que bueno, si les parece, para terminar esta entrevista, porque tengo que salir, propongámonos ser vigilantes y activos respecto a las tareas que tienen por delante nuestros legisladores y legisladoras. Si tendrás un minuto, sé que es abusar, vos me dirás, Alicia Castro, porque queríamos consultarte acerca de la temática de cómo la mentira sustenta estas políticas supremacistas en el mundo. Observamos los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y dos relatos enfrentados. El de los hechos, que ubica a Rusia como el gran protagonista de esa liberación de Europa y del mundo del poder nazi, y por otro lado el discurso que viene desde Trump en este momento, que dice lo contrario. Bueno, pero no es Trump, ¿no? Es Hollywood, digamos, es la maquinaria de propaganda de los Estados Unidos ha convencido al mundo de que fueron los primeros que vencieron al nazismo, y efectivamente fue la Unión Soviética, Pablo, fue el Ejército Rojo el que Pablo, entró en Berlín. Está respondiendo. Liberó los ¿cómo? ¿Yo salgo? ¿Hola? Sí, Celis, se está hablando. Hola, hola. 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 Sí, me parece que estábamos escuchando a Alicia recién responder, ¿no? Sí, hablando Alicia. Estaba respondiendo, bueno, Alicia, sí. Pablo. Sí, pero no me escuchaban. Sí, Alicia Castro, ¿estás escuchando?
Yo no escucho nada, ese es el tema. Estaba hablando. Mirá, si estás escuchando, Alicia, te preguntábamos con relación a esta situación insólita. Se cortó. No, estaba respondiendo Alicia Castro justamente la pregunta que le habíamos formulado, Pablo. No sé si vos me escuchás ahora. No importa. Yo la escuchaba. Sí, yo también había empezado a responder, pero ciertamente yo en mis auriculares no le escuchaba. Qué pena, porque bueno, era para redondear una excelente entrevista, una excelente oportunidad que teníamos de conversar con nada menos que con una referente como Alicia Castro, quien lleva adelante una trayectoria muy importante en la lucha por la reivindicación de la soberanía en todos sus planos. Tiene un recorrido que comienza ella como secretaria general de Aeronavegantes, el sindicato de Aeronavegantes, y luego, bueno, en su labor tan importante, desplegada tanto en la República Bolivariana de Venezuela como embajadora argentina ante la República. Ahí está nuevamente Alicia Castro. Alicia, perdón, disculpa que tuvimos un problema técnico. ¿Te sintetizo la pregunta o vos la escuchaste? Sí, no sé en qué momento se les cortó la transmisión. Mira, te habíamos preguntado con relación a estos 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la situación extraña para nosotros que vivimos en la Argentina de Rusia reivindicándose como realmente los protagonistas de ese hecho histórico contra el nazismo, y hoy tenemos a Donald Trump y a gran parte del mundo europeo, del Parlamento Europeo, que está planteando lo contrario, que los verdaderos héroes han sido los norteamericanos, protagonistas de la liberación de Europa. Bueno, me parece que eso no es Trump, ¿no? Me parece que eso es Hollywood. Es una enorme maquinaria de propaganda que ha convencido al mundo de que fueron los aliados los primeros que vencieron al nazismo, cuando está perfectamente documentado que fue el Ejército Rojo que derrotó al nazismo cuando entró en Berlín, ¿no? Y además Rusia perdió 27 millones de personas en la guerra. Los Estados Unidos lamentan la pérdida de 420.000 personas y Europa la pérdida de 450.000 personas. O sea, no hay ninguna duda que fue la Unión Soviética que puso el cuerpo para derrotar al nazismo. Está la foto, además, cuando están los dos soldados soviéticos subiéndose al Reichstag y poniendo la bandera roja encima de la cúpula del Parlamento alemán. Y además la entrada a los campos de concentración, la liberación de Auschwitz, todo eso estuvo en manos del Ejército Rojo. Ayer ha habido una celebración monumental en Rusia, y esta celebración monumental de los 80 años de la victoria, de la gran batalla, la gran victoria, digamos, es relevante verlo hoy, porque ahí estaba Putin con el presidente de China, estaba el presidente Nicolás Maduro, estaba el presidente Lula, estaba Dilma Rousseff, estaba dirigentes notables que hay en el África, como el capitán Ibrahim Traoré, que de Burkina Faso, que está dando respuestas anticolonialistas, emancipatorias para Burkina Faso y para todo el Sahel, el África. Muy importante la celebración en Rusia ayer. La verdad, me hubiera gustado mucho estar ahí. Creo que es un momento, porque ahí están quienes quieren construir, como decíamos antes, que quisimos desde el bloque latinoamericano, construir un mundo multipolar de naciones iguales, respetando la soberanía de cada uno, respetando la soberanía de cada una. Pero bueno, la mentira está a la orden del día, no es solamente con respecto a esto, ¿no? Nosotros vemos que
el régimen de Milei tiene un sistema de propaganda. A mí me preocupa muchísimo porque se parece mucho al surgimiento del nazismo. Por casualidad, ¿ustedes vieron una serie de 4 capítulos que hay en Netflix sobre Hitler? No, yo no la vi. ¿Pablo? Porque allí lo que podemos ver es cómo el sistema, digamos, es una serie inspirada en unos textos de un periodista norteamericano que no podía entender y quiso entender cómo Hitler tenía apoyo popular, ¿no? Y bueno, empezó, como sabemos, disolviendo el Parlamento, llamando ratas a los parlamentarios, señalando a los comunistas como la ruina de Alemania, persiguiendo primero comunistas, luego diferentes, homosexuales, finalmente judíos, y con esa propaganda, con ese régimen de miente que algo queda, ¿no? Nosotros podemos encontrar algunos paralelismos verdaderamente preocupantes con el sistema de propaganda del régimen de Milei. Alicia Castro, te agradecemos la generosidad de habernos acompañado y enseñado el día de hoy acerca de estos temas que son trascendentes para la vida de los pueblos. La política internacional efectivamente es la que marca la temperatura, ¿no? El clima de época. Así es. Y respecto a la mentira, también es pertinente que lo tratemos, que lo miremos, ¿no? Hannah Arendt decía que cuando se miente, sobre todo cuando se miente así desde un gobierno, como nos mienten a nosotros, como intenta mentirnos Milei, no es que se intente que creamos determinada mentira, que lo que se intenta es que ya no podamos distinguir entre la mentira y la verdad. Y cuando no podemos distinguir entre la verdad y la mentira, podríamos volvernos muy indefensos, podríamos volvernos muy impotentes. Así que bueno, vamos a seguir peleando por la verdad desde cualquier espacio grande o pequeño, y en este sentido ustedes hoy han tenido un papel.